Carvalho, Anderson, Ariely, Condori, Cuellar, Blenda, Presente. Albuquerque, de Almeida, Presente. Domiciano, Presente. Dorado, Dos Santos, Doctor, ¿le puedes poner presente a Ariani? Es que se apagó su computadora. Babilonia, ¿no? Sí. Eduarda, Presente. Durán, Fermino, Presente. Figueredo, Fuentes, García, Garisto, González, Doctor, presente, Garisto. Clarabel, Guimaraes, Presente. Gutiérrez, Isa, Jauregui, Presente. Lima, Presente. López, Presente. Méndez, Gerson, Leandra, Presente. Nina, Oshiro, Presente. Parada, Pereira, Presente. Rivero, Rojas, Sánchez, Presente. Solís, Presente. Soruco, Presente. Teutonio, Torres, Urquizo, Ventura. ¿Quién? Urquizo, doctor. Perdón, es mi alergia mañana. Ventura, Vidal, Zanoni. Bien. ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿no? Doctor, yo dije presente, Isa. Isa. Vamos a ver. Sí. Bien. Bueno, hoy día vamos a ver dos cosas, ¿bien? Lo primero va a ser terminar lo que hemos empezado ayer, la parte de aterosclerosis, ¿bien? Y les voy a mostrar un poquito sobre lo que es el daño celular que hay, ¿ya? Habíamos hablado un poco sobre del daño que se producía, ese daño tan grande que se producía, y todos los problemas comenzaban a nivel endotelio. ¿A qué me refiero cuando todos los problemas comienzan en el endotelio? Bueno, pues se empieza a lesionar esta parte, esta capa, y a partir de ahí empiezan todos los problemas. ¿Bien? En donde hemos quedado ayer, bueno, recuerdo, había una de todas estas, estamos revisando que estas patologías a nivel vascular no solamente se daban a nivel por acumulación de colesterol, por ejemplo, sino también podían ser por vasoconstricción, por coágulos, ¿sí? Una de estas justamente era... Se puede ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Bien.
había, además de la acumulación de colesterol, se daba un problema de que, por ejemplo, en los hombres mayores de 40 años, podía darse una acumulación a nivel de producción de coágulos en miembros inferiores, ¿verdad? La enfermedad de Leo Brugger. En las mujeres, por lo general, en las mujeres se da casi siempre esto, que se llama enfermedad de Raynaud o síndrome de Raynaud, que consiste en una vasoconstricción o un vasoespasmo muy marcado a nivel de las extremidades distales, en los dedos, y esto solía producir una marcada isquemia, ¿verdad? Una marcada isquemia en las extremidades distales, en las falanges. Esto se considera algo benigno en general, como solamente un vasoespasmo. Aquí en el Raynaud, y eso lo hemos aclarado ayer, no había formación de coágulos, no hay trombos, no hay nada, sino básicamente, solamente un vasoespasmo. ¿Bien? Eso hemos visto ayer. Hemos hablado también un poco sobre la nefroesclerosis, que es básicamente la esclerosis o endurecimiento de todo el capilar, básicamente a nivel de glomérulo. Esto se da por una acumulación lenta de componentes derivados del azúcar, de la glucosa, junto con colágeno, que acababan endureciendo o esclerosando el glomérulo y hacían que sea imposible que sea capaz de quitar. Bien. La esclerosis de la vejez relacionada con depósitos de calcio a nivel arterial, que normalmente está asociado a hipertensión, y si bien no es patológico en principio, sí puede llegar a ser si la hipertensión del paciente está muy marcada. ¿Bien? Esta es otra, se llama aterosclerosis o esclerosis de Monkenberg. Esta de Monkenberg es exclusivamente depósitos solamente de calcio a nivel muscular de la arteria. Al depositarse el calcio, lo que hace es endurecerla, ¿bien? Y al endurecerse, pues esta arteria se hace un poco más dura. La presión tiende a subir, ¿bien? ¿Esto en quiénes más se va a dar? Va a ser más común en gente de ascendencia europea y por lo general no tiene significado clínico a menos que el paciente tenga enfermedad de base, ¿bien? Es decir, que sea alguien obeso, que sea diabético o que sea hipertenso. ¿Cómo diagnosticamos esto? Bueno, pues primero que nada a mi paciente tengo que valorarlo, ¿verdad? En semiología hemos aprendido que primero se hace una correcta anamnesis del paciente y a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que solicitarle? Bueno, lo básico y a lo que tiene que acordarse siempre es el laboratorio de estudio. Hemograma, urea, creatinina, sodio y potasio. Y en este caso, al paciente que sospecho que tenga patologías vasculares o tenga sobrepeso, tengo que solicitarle su perfil lipídico, se llama. Bien, este perfil lipídico es el que me va a permitir ver realmente cómo está a nivel vascular este paciente. Bien, ¿en qué consiste mi perfil lipídico? Existen tres tipos de lipoproteínas, si recuerdan bien, ¿no? Las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, las de baja densidad, las LDL, y las de muy baja densidad, las VLDL. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las proteínas de alta densidad son lipoproteínas que van a agarrar o van a sujetar a moléculas de colesterol grandes, y las LDL y las VLL van a transportar moléculas de colesterol muy pequeñitas. Si yo le pregunto esto, ¿a cuáles vamos a llamar las moléculas buenas y a cuáles vamos a llamar las moléculas malas? ¿Por qué se considera que las VLDL o las LDL, las pequeñitas, son las llamadas moléculas malas? Porque son de bajo peso molecular, entonces circula más fácil, se prende más fácil a otras cosas. Eso, muy bien. Esto es como un mosquito. ¿Qué es más fácil de ver, un gato o un mosquito? Pues es siempre más fácil ver a un gato, ¿verdad? Un gato porque es grande, lo puedo agarrar al gato y me lo puedo llevar. Pero en cambio, si tengo un enjambre de miles de mosquitos, yo no puedo matar a los miles de mosquitos, ¿verdad? Porque son muy pequeños. Aquí pasa lo mismo exactamente. Fíjense en el gráfico que tengo detrás mío, es una arteria justamente que vamos a verla. Imagínense que por esas arterias están circulando miles, millones de moléculas muy pequeñitas de colesterol. Están siendo transportadas por lipoproteínas de baja densidad, LDL. ¿Qué alimentos contienen muchas LDLs y VLDLs? Pues los fritos, cualquier alimento que sea procesado en general, queso, las grasas en general, cualquier cosa que ustedes vean que es rico, lo más rico, pues eso es lo que tiene más colesterol y LDLs por lo general. ¿Bien?
Entonces, voy a mostrarles un pequeño gráfico ahora. Un momento. Esta aplicación me gusta mucho por si quieren trabajar con esta algún día. Se llama Sketchbox. Sketchbook lo que me hace es, me permite trabajar con dibujos como si fuera una pizarra. Bien, entonces aquí tengo un dibujito de un vaso, ya una arteria. ¿Se puede ver? ¿Se ve, no? Sí. Bien. Bien, en este gráfico lo que estamos viendo justamente es un pequeño vaso, una pequeña arteria. Es igual que la que tengo detrás mío. Voy a ampliarlo un poquito, ¿ya? Fíjense, voy a marcarlo aquí con este color. Vamos a ver aquí. Bien, la primera característica que yo tenía a nivel vascular era depósitos de colesterol debajo. Oh, fíjense bien aquí, se ve en la imagen, ¿verdad? Esto que estamos viendo por fuera es mi adventicia. Estamos viendo aquí un ladito, lo voy a marcar con una rayita. Esta vendría a ser mi capa muscular. Y esta que aquí está viendo encima, que parece una colchoneta, que es muy blandita, es mi endotelio. Fíjense dónde está acumulándose este colesterol, mi LDL, a nivel debajo del endotelio. Bien, empiezan a acumularse por debajo. Lentamente lo que van a hacer va a ser justamente ir acumulándose y van a ir cerrando la luz vascular. Al cerrarse la luz vascular, los glóbulos rojos van a empezar a pasar en muy poca cantidad. Fíjense la sangre, los glóbulos, cómo pueden pasar muy poquito por aquí. En este lugar, en este espacio que estoy marcándole, ¿cuánta sangre puede pasar por acá? Muy poquita, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a repercutir? La presión de mi paciente, ¿será que va a estar normal la presión de este señor? Del paciente que tenga estas placas de aterosclerosis. No. No. ¿Cómo lo va a compensar mi cuerpo entonces? ¿Cómo se va a compensar eso? Pues aumentando, ¿cómo se llama eso? ¿Qué propiedad estará aumentada en este caso? ¿Qué propiedad del corazón estará aumentada? Inotropía. Gasto cardíaco. Bueno, primero que nada, el corazón tiene que bombear con más fuerza. Significa que hay aumento del inotropismo cardíaco, ¿no? El inotropismo va a estar aumentado. Segundo esto, el gasto cardíaco también va a estar aumentado, ¿no? Es una manera de compensarse. Ahí volvemos al problema de las primeras clases. ¿Qué va a pasar con ese corazón? Ese ventrículo izquierdo, ¿qué adaptación celular va a presentar? Va a hacer una hipertrofia. Una hipertrofia. Está empujando con mucha fuerza esa sangre, ¿verdad? Entonces va a pasar el tiempo y esto se va a ver así. Vamos a verlo, ¿ya? Un momentito. Se puede ver la arteria por este lado, ¿no? ¿Sí? Este pequeño vasito, fíjense cómo está casi tapado por este lado, ¿no? Entonces lo voy a ampliar un poquito más. Va a llegar un punto, pueden pasar dos cosas, ¿bien? La primera que va a suceder, que es la más común que pase, es de que esta arteria que está tan, pero tan tapada, empiece a responder, a producirse una respuesta inflamatoria. Los macrófagos que están dando vueltas por acá van a intentar comerse a estas moléculas de grasa, estas moléculas de colesterol. Al comérselas, va a pasar algo que habíamos comentado ayer, ¿no? ¿Recuerdan lo que era? Las células esponjosas. Su presencia de células espumosas. Entonces, encontrar células espumosas a este nivel me refiere de que en toda esta placa de colesterol que estamos viendo acá, está dándose un proceso inflamatorio. Bien, voy a ponerlo en color azul. ¿Bien? Vamos a marcarlo a mis macrófagos como si fueran células espumosas. Debajo de mi endotelio no solamente vamos a encontrar grasa, sino vamos a encontrar macrófagos hinchados, llenos de colesterol.
mis famosas células escumosas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí abajo hay una guerra. Mis macrófagos están peleando, tratando de eliminar esa grasa. Y yo, todo feliz, sigo comiendo mi pizza todos los días. Mis macrófagos todos los días siguen peleando con esas moléculas de colesterol que trato yo de compensar. Bien. Va a pasar el tiempo, estamos hablando ya de 5, 6 años más o menos, y va a haber un punto en que este lugar va a estar tan, pero tan inflamado, y la presión va a ser, mi paciente va a tener una presión tan alta, esto va a estar tan, pero tan inflamado, que esta molécula de colesterol va a acabar desprendiéndose. Dígame, ¿alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Yo, debajo del endotelio no tiene la presencia de ácido nítrico. ¿Perdón? ¿Ácido qué? Debajo del endotelio no va a tener entonces la presencia de ácido nítrico que helio impide que, sin la presencia de helio, no tiene a perfecta degradación de las placas eritematosas, ¿no es? No, para nada. Ese es el problema. Esto va acumulándose lentamente con el tiempo. Bien. Hay una respuesta vascular, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hemos visto un poquito de inflamación, pues hemos visto que cuando había estas cosas, cuando sucedía todo esto, hay una respuesta vascular, ¿verdad? Una respuesta vascular que se estimulaba justamente por un proceso inflamatorio. Los leucocitos empezaban a viajar, a llegar a tratar de traspasar la pared, ¿verdad? Aquí va a pasar todo, pero todavía no ha pasado lo peor. Pensamos que esto puede ser lo peor que va a suceder, pero todavía no. Créanme que puede ser mucho peor aún. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues después de 7, 8 años, en algunos casos hasta 10 años, esta placa de colesterol que estoy marcándoles acá, se va a desprender, se va a ir de ahí, se va a levantar. ¿Bien? Al levantarse esta placa de colesterol, se va a llevar también este pedazo de endotelio que está acá. Entonces se va a arrancar el endotelio que está encima. Entonces esta placa se está desprendiendo y por la presión se va a ir volando por la circulación y va a dejar aquí un espacio. Este espacio ya no va a tener endotelio. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a activar el proceso inflamatorio. ¿Bien? Va a empezar a haber agregación plaquetaria, va a empezar a haber depósitos de fibrina. Entonces, en este lugar donde antes había una placa de colesterol, ahora ya no hay nada. Empieza a coagularse. Va a empezar a formarse un coágulo enorme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi arteria está tratando de repararse a sí misma, no está tratando de cicatrizar esa zona de ahí. Pero esto es un gran problema porque este coágulo, por la presión de la sangre que sigue circulando, ya la sangre sigue pasando, este coágulo va a acabar desprendiéndose también. Entonces, este coágulo se desprende y va a empezar a ir por la circulación. Bien, va a ir ese coágulo desprendido, se va a ir a cerebro, se va a ir a corazón, se va a ir a hígado, se puede ir a pulmón, produciendo un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar, un accidente cerebrovascular, o al final puede ser incluso una trombosis mesentérica, que es cuando el coágulo se va a mesenterio. ¿Bien? Entonces, dense cuenta, no es lo más peligroso la placa de grasa, ¿no? Sino lo que viene después, lo que suele producir una lesión bastante marcada. ¿Bien? Entonces, para que esto suceda, tienen que pasar por lo menos 3 cosas. ¿Bien? La primera es que haya valores de HDL, que son las grasas buenas, bajos. ¿Bien? La segunda cosa que tiene que suceder es que haya valores de LDL aumentados. Y la tercera cosa que va a pasar va a ser que va a haber una hipertensión secundaria. ¿Bien? Es decir, que la presión, la tensión arterial también va a aumentar. Si juntamos estas 3 cosas, HDL disminuidas, LDL aumentadas y la presión arterial también aumentada, resultado indiscutible que en cuestión de algunos años esto va a acabar sucediendo. ¿Bien? Además de esto, en los pacientes con aterosclerosis, ellos no se van a dar cuenta de que tienen esta patología. Eso es lo peor de todo. Esto es una patología silenciosa. El paciente no se da cuenta. Nosotros no sabemos ahora mismo que tenemos las arterias llenas de colesterol. ¿Cuándo empiezan a manifestarse síntomas? Cuando pasa que se desprende este
este ateroma se llama, esta placa de grasa se desprende, o cuando empieza a formarse ese coágulo y ese coágulo acaba llegando a mi cerebro, a mi corazón. Ahí recién yo me voy a enterar de que tengo aterosclerosis, que tengo placas ateroscleróticas en mi aparato circular. Bien. Entonces, ¿me escucha bien, no? ¿Me está escuchando bien? Escucha bien. Ah, ya. Tranquilo. Sí. Entonces, a estos pacientes, lo que hace rato les decía, que por lo menos lo mínimo que hay que hacer es solicitarles esto, ¿no? Su hemograma, urea, creatinina, sodio, potasio, y además algo llamado perfil lipídico. Y esto sí, cuando ponga su clínico lo voy a poner como parte de la clínica del paciente, ¿bien? Estos son los valores habituales que vamos a ver de perfil, ¿ya? De perfil lipídico, a las LDLs y HDLs, colesterol y triglicéridos. En algunos casos también se pide VLL cuando el paciente tiene una gran marcada obesidad. Pero por lo general solamente se pide estos primeros 4. ¿De acuerdo? Además de eso, ¿hay forma de verlo? Sí, se puede ver. Bien, ¿cómo puedo ver yo esto? A través de un estudio que se llama angiografía. Bien, la angiografía es la llamada regla de oro. Me permite ver en vivo y en directo justamente el lugar donde está la obstrucción. Voy a ampliar esto un poquito, ¿ya? Ahí, ¿se puede ver acá las flechitas? Bien, en esta angiografía se llama Gold Standard. ¿Qué quiere decir? La regla de oro. Además de los laboratorios, el estudio de elección para poder ver la patología vascular de mi paciente es un estudio de imagen que se llama angiografía. No sé si se puede ver bien acá, pero a este nivel voy a marcarlo con el láser, donde se marcan las dos flechas. En la primera parte hay una zona que tiene menos contraste. Esto también en color oscuro es el contraste. ¿Bien? Aquí está más claro y aquí está más grueso. Nos permite ver justamente los lugares donde no entra el contraste, quiere decir que son lugares donde no va a haber buena circulación. Lo segundo que le podemos pedir a mi paciente es la resonancia magnética, que es un estudio que me hace por cortes, incluso por reconstrucciones. Voy a ampliar un poquito acá. Fíjense donde marca la flecha, lo que está marcándose abajo es justamente el lugar donde está acumulada una placa a nivel de la aorta. En este caso sería la aorta torácica. ¿Bien? Este estudio, la tomografía por emisión de positrones, no se hace en Bolivia, se hace en Brasil y en Argentina solamente. Esto me marca zonas calientes y zonas frías. Fíjense, por ejemplo, voy a ampliar un poquito. En las zonas frías, las que están en color azul, son las zonas donde está marcada la placa aterosclerótica. ¿Bien? Las zonas calientes, las zonas rojas, son los lugares donde pasa la sangre. Fíjense, la sangre a nivel, ¿a qué paso está? ¿Por dónde está pasando? O sea, todo lo que estamos viendo en el contorno es el vaso, pero fíjense el lugar por donde pasa la sangre. Es un espacio muy pequeñito. ¿Bien? Esto es la ventaja que me da la tomografía por emisión de positrones, es de que me permite ver en vivo y en directo el lugar donde pasa la sangre y los lugares donde está tapado. Pero cuando tenemos muchas placas ateroscleróticas, ahí está el problema. No hay un estudio que me diga en qué partes de mi cuerpo las tengo. ¿Bien? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues lo primero que nada al paciente hay que decirle, señor, coma más ensalada. Bien, que tenga una vida más activa, que es lo que normalmente solemos pedir a los pacientes, ¿verdad? Pero el problema de esto es que los pacientes nunca nos van a hacer caso. Entonces, la prevención primaria, si no funciona, si el paciente no me hace caso realmente, lo siguiente va a ser ir a la secundaria, que es tratamiento con fármacos que ayuden a bajar ese colesterol. En este caso son los hipolipemiantes. Los principales son las estatinas. ¿Cuáles son las estatinas? Atorvastatina, rosuvastatina, ¿bien? Estos son fármacos que vamos a ver más en la materia de farmacología, vamos a ver un poco más, que ayudan justamente a que esas LDL y VLL sean metabolizadas más rápido, las atrapan, haciéndolas más virales y sean fácilmente metabolizadas. En última instancia, si el paciente no me hace caso ni con la dieta,
ni con la prevención secundaria tomando sus fármacos, pues tengo que irme a lo último, que es justamente la cirugía. Son procedimientos muy invasivos que lo que hacen es básicamente ir al lugar, tratar de destapar ese vaso y después de eso, pues tratar de repararlo, ¿no? Por ejemplo, si el endotelio se desprende, tratan de taparlo. Si está muy lesionada la arteria, se saca y se coloca una prótesis. ¿Bien? Se llaman cuando se repara el endotelio, se va a llamar endarterectomía. Bien, ahí lo pueden ver, ¿no? Esto, de manera muy resumida, sería todo lo que es patologías ateroscleróticas. Bien. Lo que quiero que se acuerden bien de toda esta parte es de que, primero que nada, son patologías que no son notables. El paciente está con esa patología, está con sus arterias llenas de colesterol, pero realmente nunca se va a dar cuenta. Bien, al no darse cuenta, pues va alguien está, pero un momentito, ¿ya? El paciente no va a darse cuenta de que tiene esto, no se da cuenta de que tiene patologías vasculares hasta el momento que se desprende ese trombo y empieza a flotar y llega a tapar a una parte del cuerpo, ¿bien? Bueno, pues esto sería de manera muy resumida lo que hemos visto sobre patologías ateroscleróticas, ¿bien? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Algo que quieran comentar? Ya, Sí, dígame. Habla Guillermo primero. ya, es que yo leí un día que la persona que tiene mucha grasa cuando van a hacer ejercicio físico y todo, noto que puede pasar de algunas semanas no hace efecto, ¿entiendes? Porque un estudio habla que el ejercicio hace con que saca la grasa de esas placas de las arterias primeramente, para después la persona volver a perder peso. No sé cómo se puede. Claro, lo que pasa es que, fíjense, para que estos depósitos de colesterol se den, empiezan a acumularse a nivel de mi arteria, no pasa de un día para otro. Esto sucede a lo largo de muchos años. Hablamos de la formación de estas placas de colesterol se va a dar a lo largo de 6, 7, 8 años. Entonces, lentamente se van depositando, atravesando el endotelio, acumulándose. Y así de difícil que es que se acumule, también eliminarlas, irlas disminuyendo, va a ser también muy difícil. Pero aquí hay algo que no es muy buena noticia tampoco, y es de que cuando estas placas de colesterol atraviesan el endotelio y se quedan acumuladas debajo, muchas veces ya nunca más van a volver a salir de ahí, ¿bien? O sea, se van a quedar ahí para toda la vida. Entonces, al hacer dieta, al hacer ejercicio, lo que estoy haciendo no es evitar que se desaparezcan estas placas, sino lo que estoy haciendo es evitar que se formen más placas de colesterol, ¿bien? Muchas de estas placas que estamos viendo acá, detrás mío, por ejemplo, con el tiempo hemos visto que se forman unos complejos, que es una mezcla de células espumosas, depósitos de fibrina y pequeñas formaciones fibrosas, ¿verdad? Entonces es una cicatriz que va a quedar con colesterol que nunca más se va a borrar. Entonces lo que vamos a hacer es evitar que se formen más. Les voy a mostrar algo, bueno, hemos visto ayer esto ya, quiero que recordarlo un poquito. A ver. ¿Se puede ver? Esa placa de colesterol a nivel de... ¿Se ve? Sí, es amarillo, más oscuro. Amarillo más oscuro. Eso. Habíamos visto que parecía un pedazo de queso, ¿verdad? Esto es lo que pasa lentamente. Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí, lo que ha pasado es de que esa placa de colesterol se ha desprendido. Voy a ampliar un poquito más.
Aquí hay una placa que se ha desprendido y en su lugar de la placa hay un coágulo enorme en ese lugar, ¿no? Miramos más abajo y este es un estadio terrible ya, ¿no? Este es un estadio ya muy avanzado de la enfermedad. Y aunque no se lo crean, hay gente que vive así con esto. Esta placa de colesterol se desprende y ese colesterol se va a diluir y se va a mezclar con la sangre. Pero en cambio, el coágulo que hay aquí, que se forma y se desprende, ese sí que no se va a diluir. Y ese que va a producir justamente los accidentes vasculares y todo lo demás, ¿no? Esto, a ese nivel, lo mismo, los cristales de colesterol. Y encima, fíjense lo feo que se ve este endotelio. Lo que estamos marcándoles con la manito, ese es mi endotelio vascular. Fíjense lo lesionado que está. Todo lo que está en color violeta, ¿sí? Esto es coágulos, básicamente son coágulos que están formándose encima. Otra vez les presento a los cristales de colesterol, ¿sí? Esto es todo lo que se acumula después de comer mayonesa y hamburguesas todos los días, a diario. Podemos llegar a hacer algo tan grave como esto, ¿bien? Una luz vascular muy tapada. Fíjense por aquí cuánta sangre puede pasar, ¿no? Esto es horrible. Ver esto de aquí sí que es horrible. Está lleno de células espumosas, que son las blancas, que estoy marcándoles acá, y este es un cristal de colesterol. Además de células espumosas, también hay presencia de eritrocitos en este nivel. Es decir, que ya hay una respuesta inflamatoria grande. Mi cuerpo está respondiendo con si fuera una inflamación. Si les muestro esto en un examen, ¿qué les llamaría la atención a ustedes? Supónganse que esto es de su paciente. ¿Qué ven acá? Hay una oclusión total de la luz del vaso porque no veo la luz. No hay luz. Está completamente tapado. Miren el colesterol, cómo está Hay acumulado. coágulos. Y un coágulo enorme está tapándolo acá. Esto es resultado inmediato de clínica en el paciente. Entonces aquí, en este caso, recién el paciente empieza a tener rasgos clínicos, ¿no? Entonces hemos visto que, por ejemplo, el estudio de lesión solía ser las angiografías. Voy a ampliarlo bastante más. Fíjense, por ejemplo, aquí se ve. Miren este vasito por acá, donde no agarra contraste, es el lugar donde está ocluido el arterio. Esto es lo que pasa a nivel vascular, a nivel renal, perdón. Todas las zonas que están viendo en color rosado muy marcado son las zonas donde se deposita, literalmente es eso, se deposita glucosa y se va mezclando lentamente en un proceso inflamatorio con fibras de colágeno. ¿Sí? Colágeno y la glucosa se juntan y forman esos complejos que lentamente van endureciéndolo y solidificándolo a mi glomérulo, y con el tiempo pues el paciente diabético ya no va a ser capaz de filtrar sangre en este glomérulo lesionado. Bueno, mi clase ya va a terminar dentro de un minuto, así que me voy despidiendo de ustedes. Creo que nos vamos a ver en farmacología dentro de un rato más, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues si queda alguna pregunta o una cosa más, me la hacen cuando empecemos una clase de farmacología, porque esto se va a cortar ahora mismo. ¿Bien? Bueno, pues, cuídense mucho. Gracias, doctor. Desayunen algo rico. Nos vemos más. Adiós. ¿Bien? Gracias Hasta luego. por todo. Sí. Gracias.